Bueno, gracias. Una más. Ahí va. Se escucha muy fuerte, ¿no? Porque yo me escucho demasiado. Claro, nunca me escucho tanto y se impresiona, ¿eh? Bueno, primero agradecer, ¿no?, por la invitación, agradecer a Bruno y Ana por la organización y a toda la asociación, ¿no?, que también va trabajando, ¿no?, atrás de los que son las caras. Y realmente la verdad que, bueno, por un lado es un honor, es un placer, es un orgullo, ¿no?, poder estar hoy aquí y que se celebren las primeras jornadas de posturología en Argentina, ¿no? Realmente es un hecho histórico muy importante, ¿no?, que en este momento quizás no se le da o uno no lo ve desde esa perspectiva, pero bueno, sienta un precedente muy importante, ¿no? Son las primeras jornadas que hace una asociación propiamente en lo que es América, ¿no? No solo Sudamérica, sino toda América. Hace unos años tuvimos una reunión de la Asociación de Posturología Internacional en Brasil, en algún momento, pero lo que está generando la Asociación de Posturología Argentina hoy en día en el resto del mundo, por ejemplo, en Europa, que es donde más se conoce la posturología, donde más se desarrolla, es increíble, ¿no? La gente allá cada vez más pregunta por cosas y actividades que hace la Asociación de Posturología en Argentina, ¿no? Entonces, eso la verdad que tiene un valor inmenso, y yo creo que lo que hemos hablado desde siempre, Argentina va a ser, ¿no?, está siendo y va a ser un lugar de creación de conocimiento propiamente dentro de esta disciplina, ¿no? Y esto lo muestra, ¿no?, esta asociación hoy, ¿no?, o esta unión hoy entre la diplomatura de articulación temporomandibular y dolor orofacial de la Universidad Abierta Interamericana y del ICMO, eso. Mandibular Internacional. Eso, todo eso que es difícil para aprenderse, todo eso y mucho más, es fantástico. Con la asociación, que es este evento, pues lo demuestra, ¿no?, que acá se están generando y se van a generar cada vez más sinergias desde la voluntad de colaborar, ¿no?, que es algo que se ve desde fuera también, ¿no?, que la asociación hace cosas en pro de la ciencia en sí misma, ¿no? Y yo creo que es esto, que de aquí, con estas colaboraciones y otras y demás, y el interés, ¿no?, y el material en recursos humanos que hay acá, ¿no?, en cuanto al pensamiento y al desarrollo de cosas, pues va a ir marcando una tendencia, ¿eh? Está clarísimo, ¿no?, por cómo se va gestando. Bueno, entonces, yo me había propuesto hablar de una cosa, pero hablaré de otras, ¿no? En general es así. Yo había notado... A ver... El machete, sí. Bueno, porque la idea hoy será hablar algo, ¿no?, del control postural y de las alteraciones del aprendizaje. Pero vamos a tratar de contextualizar un poco, ¿no?, porque si bien hay gente, ¿no?, de la Asociación de Posturología aquí, ¿no?, gente que ha empezado ya este recorrido que no termina nunca, también, ¿no?, estamos, por suerte, intercambiando este espacio y este tiempo con la gente de la diplomada y de todo esto. Entonces, bueno, la idea es que la doctora Carballo, ¿no?, Carballo, pues, ¿no?, nos mostró, ¿no?, muchas de las cosas que ellos hacen desde la diplomatura, ¿no? Y entonces, quizás desde la posturología hemos ido mostrando cosas, ¿no? Y entonces, bueno, mi idea es tratar de poner todos estos distintos aspectos que vimos, ¿no?, en un contexto determinado. Y realmente, desde la charla de la doctora, tratar también de ponerlo en el contexto de la posturología clínica, porque al final es un poco esto, posturología clínica hacemos absolutamente todos hacemos posturología clínica con cualquier abordaje que nosotros hagamos. ¿Por qué?
un poco lo que mostraba Pamela respecto del dolor o lo que mostraban algunos de los otros disertantes, todo lo que nosotros hagamos en el cuerpo tiene un efecto físico, físico-mecánico, pero también tiene un efecto desde el punto de vista sensitivo y sensorial, que porque nosotros no lo evaluemos no quiere decir que no existe, ¿no? Esto que ella mostraba con el TENS y el cambio de posición mandibular, claro, esto tiene un efecto impresionante en todo el cuerpo, ¿no? Hasta en la planta del pie, ¿no? Y lo mismo en el sentido contrario, ¿no? O sea, así como yo puedo hacer algo o un estímulo o cambio alguna situación en la zona de la mandíbula que va a tener una repercusión que puedo medir exactamente dónde está el cóndilo desde el punto de vista mecánico, pues eso está teniendo también una repercusión a nivel propioceptivo, ¿no? De la propia articulación. Y vamos a ver, o mi intención es mostrar cómo eso va a cambiar aspectos que tienen que ver, como mostraba la doctora, ostras, se me fue tu nombre, no, pero Milanese, la doctora Milanese en los ojos, ¿no? Esto que tú mostrabas, lo que tú mostrabas de las vergencias y el crossbite, bueno, no era un crossbite, ¿no? Era una desviación de la línea media solo. Pero bueno, hay un artículo súper interesante de trastornos temporomandibulares y, por ejemplo, la vergencia ocular, el seguimiento lento, los acádicos y cómo justamente el crossbite, las situaciones de crossbite es lo que más modifica los movimientos oculares, ¿no? Entonces, como si yo corrijo algo en la boca, pues al final hace que un niño, ¿no?, lea mejor. ¿No? Y lo hice yo con el TENS, lo que pasa, o con el abordaje que sea, no sé, hoy porque vimos esto. Pero digo, estas cosas que yo modifico a veces tienen más repercusiones de las que yo mido propiamente, ¿no? Y entonces es tratar de agregar o de expandir la mirada a otras cosas que yo también estoy generando beneficios, ¿no? Porque esa persona que ahora tiene el cóndilo puesto en otro sitio, pues percibe el mundo de una forma diferente, ¿no? Por esto que decía también Pamela, hombre, si yo quito un patrón de dolor que está generando una sensibilización central y sobre todo en la esfera cráneo-facial, ¿no? que el impulso al sistema nervioso central llega a partir del trigémino y el trigémino tiene una representación tan importante a nivel del sistema nervioso central, pues claro, le estoy cambiando un montón de aspectos que van más allá de lo que incluso yo estoy midiendo, ¿no? Entonces, ese cambio puede hacer que un niño lea mejor o que comprenda mejor, ¿no? Entonces, es poder ver o quizás interpretar un poco esas diferentes cosas, ¿no? Entonces yo fui anotando algunos aspectos. Y después lo otro, que de a poquito, diríamos, el aspecto mecánico es muy importante, lo tenemos que tener en cuenta. Pero junto con ese aspecto mecánico está este aspecto sensitivo y sensorial, ¿no? Entonces, cuando cualquiera de nosotros, desde el punto de vista profesional, empezamos a ver, ¿no?, el cuerpo, yo me acuerdo siempre de un podólogo que hace podoposturología, Terry Ferrus, que decía, la posturología a mí me permitió alejarme del paciente 3 metros, ¿no? Dice, yo siempre estaba en el pie. Claro, con la posturología, dice, me permitió, ¿no?, en relación al profesional que hace odontología, que hace oftalmología, que hace traumatología, ¿no? Al traumatólogo le permite alejarse del tornillo, ¿no? Diríamos, al que hace algo de la boca, pues me permite alejarme un poco más, ¿no? Entonces es ver que junto con ese aspecto mecánico suceden cosas, ¿no?, en otras esferas, ¿no? Y esas esferas, por suerte, las podemos medir, ¿no? Podemos medir y entender. Yo siempre cuento el mismo cuento, ¿no? Que el odontólogo, ¿no? Viene un paciente al odontólogo y el odontólogo le hace una cosa en la boca y al día siguiente lo llama y le dice, mire doctor, desde que usted me hizo esto se me fue el dolor lumbar, ¿no? Entonces el odontólogo, todo orgulloso, le dice, ¿vio?
claro, porque nosotros hacemos esto. Después viene otro paciente que le dice, mire doctor, desde que usted me hizo esto en la boca me empezó a doler la zona lumbar. Dice, no, yo con eso no tengo nada que ver, yo trato la boca. Digo, claro, yo ahí abajo no hice nada, ¿no? Entonces es esto, nosotros en lo que hacemos tenemos repercusión, ¿no? O lo que contaba un poco Mar, que ahora vamos a ver una filmina de eso, que fue muy interesante la charla, en otros aspectos que ni siquiera tenemos idea de cómo poder medirlos, ¿no? Diríamos, pasan cosas, ¿no? Él trató de llegar, claro, a un punto que es como complejo, ¿no? Pasan cosas en esferas que ni siquiera sabemos que existen, ¿no? Y ni siquiera podemos medir, ¿no? Y como no podemos medir ni podemos mirar, no existen, pero están, ¿no? Entonces, esta que es algo con lo que trabajamos mucho con Ignasi Beltrán y en la Universidad de Barcelona, no límite, ¿no? Entre el cuerpo de uno y del otro, ¿no? Entre el cuerpo del paciente y del terapeuta, ¿no? Eso, bueno, pues ya de a poquito vamos a ir llegando. Entonces, bueno, tratar de ver que todas estas explicaciones que damos desde las cadenas quizás musculares, mecánicas o de la tensegridad que explican una globalidad y que existe desde el punto de vista mecánico, hay algo que todavía es mucho más lindo y mucho más asombroso, que es la globalidad desde el punto de vista neurofisiológico, en donde a mí lo que me gusta de eso es que no existe ni un arriba ni un abajo, ¿no? No hay cadenas ascendentes ni descendentes, ¿no? Todo va para la misma caja y lo que yo cambie va a cambiar hacia todos lados, ¿no? Lo que yo cambie en la boca pues tendrá repercusión en el pie, tendrá repercusión en los ojos, tendrá repercusión en la persona, ¿no? Entonces, cuando hablamos de posturología o estas cosas que estamos hablando, bueno, esto pues no. Bueno, porque como doy clases para los distintos profesionales, pues siempre sale alguno más grande, ¿no? Entonces esto era para los podólogos, que no es el caso, ¿no? Acá tendría que salir más grande odontología o lo que fuera. Una de las cosas interesantes es estas, ¿no? Que esta ciencia, ¿no? Es multi e interdisciplinar, ¿no? Todos estos actores que están acá, pues trabajan con alguien creo que dijo, ¿no? Algo creo que Omar también, todos trabajamos con el mismo idioma, analizamos al paciente de la misma forma y luego desde el accionar de cada uno pues tenemos una acción terapéutica específica y que van más allá de las cosas que hacemos de manera específica dentro de la posturología, porque hoy por ejemplo Bruno mostraba, ¿no? Los ALF, y que Ana explicaba, ¿no? Que son estos microestímulos, ¿no? Ubicados en zonas específicas de los incisivos centrales, ¿no? Y laterales, que tienen una acción determinada, o los prismas, ¿no? Que mostraba Milanese, o las plantillas, ¿no? Estos analgésicos que pone en el pie Bruno y los otros que hacen plantillas dentro de la posturología. También otros aspectos o otras terapias o técnicas o métodos o lo que fuera que hacemos nosotros también tienen una repercusión neurosensorial. Lo único que tenemos que hacer es medirlas, ¿no? Medirlas y observarlas, ¿no? Y a veces son para bien y otras veces no tanto, ¿no? Y está bien medirlas en un sentido y en el otro. Bueno, esto. Pero bueno, la posturología al final, ¿con cuál se apunta? Ah, no me hace caso igual, a ver. Pruebo, ¿eh? Porque me gustaba... apretar de arriba y mantenerlo apretado. Sí, me gusta cuando hace el agujerito ese. Porque no necesito yo quería porque nunca lo usé. Quería para hacer eso. Bueno, qué lástima. Bueno, no pasa nada, es para mí. No, ya está. Al final, la posturología es esto que estuvimos hablando nosotros. Traemos conocimiento de la neurociencia y de la física y matemática, cosas específicas de la física y matemática, aplicado al funcionamiento del cuerpo. Y esto sería un aspecto más mecánico, ¿no? De cadenas musculares, que está muy bien, que nos permite entender la globalidad o el funcionamiento del cuerpo desde otra óptica que no es local, ¿no? Pero la posturología clínica pues no tiene que ver con las cadenas musculares.
Entonces, nosotros, el nivel... ¿Ves? No me hace caso. El nivel que trabajamos es el sistema nervioso central. No, pero no pasa nada, ya está. Ya me adapto. Lo que nosotros trabajamos es el sistema nervioso central, especialmente esto que decían y nombraron, ¿no?, en distintos aspectos, la formación reticular, que es donde toda la información sensitiva y sensorial que tiene que ver con el control del tono muscular se reúne, ¿no? Y donde se reúnen otros aspectos, ¿no?, que cada uno fue nombrando. Y el único objetivo que tiene el sistema tónico postural es mantener la línea de gravedad dentro de determinados parámetros, ¿no? Es decir, el centro de gravedad del cuerpo, nosotros cuando estamos quietos, nos estamos moviendo continuamente, entonces el sistema nervioso central lo que hace es regular ese movimiento, de tal forma que yo gaste la menor energía posible y esté lo más confortable posible. Y dispuesto para, como decía la doctora Milanese o como decía también Omar, que me posibilite a mí utilizar otras funciones, ¿no?, más superiores, ¿no?, más elevadas del sistema nervioso central. Entonces, yo creo que vamos a hablar bastante de esto y después vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros o cómo miramos nosotros al cuerpo? ¿No? De alguna forma u otra se fue nombrando a lo largo de todo el día, ¿no? Hay distinta información que viene desde distintos receptores o desde distintos sistemas sensitivos y sensoriales que nos dan información acerca del mismo fenómeno, que será la gravedad o de cómo yo estoy puesto en el espacio respecto, ¿no?, de los objetos y respecto de las otras personas. Toda esta información tiene que viajar o viaja y se actualiza en cada milisegundo, es decir, nunca hay ausencia de esta información en el sistema nervioso central y yo siempre me estoy adaptando a esto. Cuando toda esta información es normal, ¿sí?, es decir, es correcta, el sistema nervioso central la analiza rápidamente y toma una decisión, que es el control postural. El control postural de todos los músculos posturales, desde la cabeza hasta el pie. Es decir, desde el pterigoideo lateral hasta, ¿no?, y más arriba también, pero desde el pterigoideo lateral hasta el músculo del hallux, del dedo gordo de la planta del pie. Todo eso lo maneja la formación reticular y todo el tiempo la está adaptando en función de la información que está llegando. Entonces, la pregunta que siempre viene es ¿de dónde viene esa información?, ¿no? ¿De dónde viene? Podemos suponer que viene de los ojos, porque hubo una oftalmóloga acá hablando, ¿no? Viene de los ojos. ¿De dónde más puede venir? De la boca, vale, del oído, ¿no?, de los tendones, de la propiocepción, etc. Es decir, de todos los dibujos que están acá, ¿no? Entonces, vamos a pasar más o menos en limpio para decir del sistema visual, del oído de la parte vestibular, ¿no?, de la que tiene que ver con el equilibrio, no con la audición, ¿no? Del sistema estomatognático, ¿no?, en donde la boca tiene una actividad importante, desde la planta del pie, desde todo el sistema nervioso periférico, de la propiocepción, de la parte visceral. Yo ahí siempre disiento con los demás que hacen posturología. Para mí de las vísceras intraabdominales no llega información para coordinar la acción de la gravedad, pero sí de los riñones, ¿sí? Sí, de los riñones. Esto es algo que hemos incluido, que yo he propuesto incluir en uno de los congresos de posturología internacional en el 2018, que se incluyó ahí, y del sistema arterial, ¿no? Estos dos sistemas pues dan información acerca de la gravedad, que hoy no los vamos a desarrollar, pero es una cosa importante. Y después del sistema límbico, ¿no?, la parte emocional. Gracias. Hay un grupo de investigadores canadienses que son de fuera de la posturología clínica que nos permitió entender cómo las emociones, especialmente ellos estudiaron miedo y ansiedad, cómo especialmente esas dos emociones regulan, ¿no?, regulan la acción del tono muscular, ¿no?, de todo el cuerpo. Y después hay algo de lo que hablaba Omar y de lo que luego otra colega que estaba sentada allí, ¿no?, también comentó.
Hay algo que está medido, que es fantástico, que no se sabe qué es. Nosotros utilizamos una plataforma de estabilometría, ¿no? que es una plataforma de fuerza que mide las oscilaciones, ¿no?, del centro de gravedad de manera muy precisa, ¿no? Si el paciente está en intercuspidación, en máxima intercuspidación, nos muestra una cosa; si el paciente está en posición de confort, nos muestra otra; si el paciente hace una cosa así con la mandíbula, nos muestra otra, ¿no? O nos mostraría cosas diferentes antes y después del TENS, ¿no? Vale, entonces usamos esa plataforma que mide un montón de cosas, nos da un montón de numeritos y un montón de curvas. Una de esas cosas que mide es algo que se llama frecuencial, ¿no? Cada persona tiene una frecuencia determinada de movimiento, ¿no? Una frecuencia, no una velocidad, sino una frecuencia con la que nos movemos. Cuando enfrentamos dos personas que no tienen relación sentimental previa, ¿no?, dos personas que no se conocen, y las enfrentamos sin que se toquen, ¿no?, y en visión periférica, sin que estén enfrente justo sino en diagonal, pues se empiezan a regular los frecuenciales, ¿sí? Esto es un estudio experimental fantástico que hizo un grupo hace 3 años, antes de la pandemia, 2019, fantástico. Nadie entiende por qué, ni cómo, ni qué es, pero es algo que existe, ¿sí? Es decir, y es más, hay uno que es el que impone la frecuencia al otro, ¿sí? Hay uno que es el dominante postural, ¿sí? Yo te impongo mi frecuencia, ¿no? Y los dos empezamos a vibrar al mismo, ¿no? Entonces yo digo, para conseguir pareja hay que ir con una estabilometría, ¿no? Sí, yo digo, fuera de risa, pero sí, en el Tinder hay que poner, en el Tinder hay que poner. Claro, sí. Tinder, estabilometría, tanto, 0,3 hercios. ¿Cuánto vibramos a 0,3 hercios? ¿No? Que esa es la más común, por eso me pongo en 0,3 hercios. Vale. Bueno, entonces, el sistema entonces, es esto. Cualquier cosa... Vale, vuelvo para atrás, que me hace caso. Yo sigo probando a ver si la lupita me aparece, pero no. Me va a aparecer, en algún momento me va a aparecer porque vine acá solo para eso. No, que es un chiste, ¿no? Que es una broma. Es una broma. Pero si me lo solucionaste, lo agradezco. Es importante solucionarlo. Mira. Bueno, no, déjalo. En esta, vale. Fíjate, mira, es en esta. No, en esta. En esa, sí. Fíjate, pero tiene colocado. Sí. Bueno. ¿Qué le iba a decir? Esto, ¿no? Porque al final acá están muchos de los que hacen cosas en la boca. Entonces, una vez, o sea, cualquier cosa que yo haga en la boca es un elemento muy sensitivo, ¿no? O sea, nosotros lo analizamos, ¿no? Cuando hacemos ATM, lo analizamos mucho desde lo mecánico, porque realmente también es cierto que es la articulación, desde el punto de vista mecánico, más compleja del cuerpo. Si me vas a poner la lupita, sí. Desde el punto de vista mecánico es la articulación más compleja. Entonces siempre lo miramos de ahí, tratamos de entender, a ver qué hace, ¿no? La discusión esta, dónde está insertado, porque todavía se sigue discutiendo, dónde está insertado el haz superior del pterigoideo lateral, ¿no? Y qué acción tienen tal y cual. Todavía hay discusiones desde el punto de vista anatómico y funcional de ese músculo, ¿no? Entonces nos metemos mucho ahí. Pero desde el punto de vista sensorial y sensitivo, tiene todavía mucha más importancia, ¿no? La información es que es impresionante la información que da, ¿no? El ligamento periodontal, toda la mucosa oral, ¿no? La mucosa lingual, la propiocepción de cada una de las fibras de esos músculos es impresionante. Es decir, yo cuando me pongo algo en la boca determinado, claro, yo tengo que hacer una determinada fuerza y esa fuerza tiene que ser adaptada en cada segundo y no puedo morder exactamente igual una almendra,
¿no?, que el cheesecake de hoy, o bueno, más o menos parecido, pero no lo puedo morder con la misma... No que no lo comí, no sé. Pero no lo puedo morder con la misma fuerza, ¿no? Y tampoco voy a hacer el mismo recorrido de la mandíbula, ¿no?, cuando yo empiece el primer bocado a el último bocado. Entonces, es impresionante lo que tiene que adaptar la boca, o para hablar, ¿no? Para hablar lo mismo, la fuerza que hace la lengua, la posición, los labios. Claro, es un órgano sensorial impresionante. Por eso, ¿no?, el núcleo sensitivo del trigémino ocupa prácticamente el tronco del encéfalo completo. Llega hasta los primeros, ¿no?, segmentos cervicales. Entonces, cualquier cosa que yo haga en la boca va a tener una repercusión impresionante en el comportamiento del sistema tónico postural. Lo que sucede es que tanto para lo bueno como para lo malo, ¿no? Yo me acuerdo una vez tuvimos una experiencia en la Asociación Argentina de Ortopedia Funcional de los Maxilares, ¿no?, que fue muy interesante. Entonces, durante 2 días o así, medimos con la plataforma de estabilometría a muchos niños, ¿no?, que con el aparato de ortopedia y sin el aparato de ortopedia. Hacíamos como el antes y el después, ¿no?, justo antes de que se colocaran el aparato y justo apenas se colocaba en el aparato. Entonces, claro, ¿qué sucedía? Que por ahí hay algunas mordidas de esos niños. ¿Qué sucedía? Había muchos niños que se les ponía el aparato y, claro, tenían esos parámetros, esos numeritos en la plataforma de fuerza que pasaban de estar horriblemente mal a estar prácticamente perfectos. Pero ¿qué pasaba? Había otros niños que era justo lo contrario, ¿no? Entonces, cuando todo esto después hicimos como una presentación así, ¿no? Y entonces, claro, cuando les voy a leer los resultados, ¿no?, empiezo por los que iban peor, ¿no?, lógicamente. Les digo, bueno, todos estos empeoraban, claro, y ahí se armó, ¿no?, empezaron a... Digo, pero esperen, todos estos otros mejoraban. Digo, y que empeoren no pasa nada, porque esa corrección, muy probablemente desde un criterio odontológico, pues eran unas bocas feas, ¿no?, digo, seguramente eso hay que corregirlo, y es correcto que se corrija, pero tiene una consecuencia a nivel sensorial que yo como profesional casi que tengo la obligación de tener que medirlo y saber qué sucede. Que no pasa nada porque esa corrección tiene que producirse, ¿sí? Entonces, lo que sí tengo que saber es que después, seguramente en esos casos, ¿no?, en los que pasaban a pasar a estar bien, pues no había que hacer nada. Pero en los que pasaban a estar mal, pues en esos casos seguramente posterior al tratamiento tendré que reeducar, ¿no?, neuromuscularmente o de lo que fuera esa esfera, ¿no? Eso es importante. ¿Y? ¿No va Lupita? No. Bueno, después uso la... Sí, después uso la computadora de otro. Solo para usar la Lupita. No, está bien. Sí, ya, sí, no, gracias, muchas gracias. Vale, entonces eso. Entonces, toda esta información que llega todo el tiempo al sistema nervioso central, esto es la pregunta que siempre hago. O sea, actualmente, o si yo pregunto, ¿no?, ¿ustedes qué dirían? De todo nuestro cerebro, ¿no?, de todo nuestro sistema nervioso central, no de nuestro cerebro, de todo el sistema nervioso central, ¿qué porcentaje puede usar el ser humano? No vale decir unos más y otros menos, ¿eh? En general, digo. Un número en general. ¿Cómo? Bueno, eso está bien, eso es que están atentas. ¿No? Normalmente uno dice, bueno, el 5, el 10, vale, no. Actualmente sabemos que podemos utilizar el 100%. Lo que sí, no podemos utilizar el 100% al mismo tiempo, porque si no, literalmente arde el cerebro, ¿sí? La tasa metabólica, el calor que generaría la utilización de todas esas conexiones neurales, aumentaría tanto el calor, disiparía tanto calor que se incendia. Entonces, es cierto que podemos usar entre un 4 y un 6%, ¿no? Algunos más para el 4, otros más para el 6, ¿no? Pero eso al mismo tiempo. Ese al mismo tiempo implica todas las funciones que tenemos que mantener. La frecuencia respiratoria, ¿no?, la frecuencia cardíaca, etcétera, 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 y el sistema postural, ¿sí? Nuestro cerebro todo el tiempo está ajustando, sí, el metro que pasa por arriba, el subte, está ajustando todo el tiempo nuestro centro de gravedad, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Si
ese sistema tónico-postural funciona adecuadamente, yo voy a utilizar poca energía. ¿Sí? Yo siempre doy el mismo ejemplo. No es lo mismo que yo esté escuchando una clase acá, que no hay ruido y esto, o que la esté escuchando en 9 de julio en el Obelisco, ¿no? Ahí va a haber mucho ruido, yo voy a poder prestar menos atención, ¿no?, a la clase. Lo mismo sucede con esto. Si yo tengo mucho ruido dentro de mi sistema nervioso central, ¿sí?, si mi sistema tónico-postural necesita mucho procesamiento de información para poder mantenerme en una situación adecuada, pues menos voy a poder liberar mis funciones cognitivas superiores, menos atención voy a poder prestar, menos voy a poder prestar atención a leer un renglón y después seguir al renglón de abajo, o decodificar, ¿no?, decodificar la gráfica que yo veo, ¿no? Yo veo una L y una A, ¿no?, y poder entender que eso quiere decir la, ¿no?, que es lo que le pasa a los niños con trastornos de aprendizaje. Entonces, en la medida que este sistema tónico-postural funciona adecuadamente, más voy a poder liberar mis funciones cognitivas, ¿sí? El 30% de niños en edad escolar tienen algún trastorno de aprendizaje. De esos, justamente estos niños no tienen ninguna alteración orgánica que justifique ese retraso o esa alteración del aprendizaje. Ni tampoco tienen ninguna situación desde el punto de vista de recursos o desde el punto de vista emocional que justifique esa alteración, ¿sí? En estos niños, ¿sí?, es decir, si hay un niño que tiene una alteración, no sé, una agenesia del cuerpo calloso, ¿sí?, pues esa situación orgánica justificará ese trastorno. Pero en este 30%, ¿sí?, según las estadísticas de los distintos países va a variar, en este otro 30% es donde nosotros tenemos que regular, ¿sí?, estas otras funciones, especialmente el sistema tónico-postural, ¿no? Nosotros en el Hospital de Bellvitge, en Barcelona, pues trabajamos, uno de los grupos de que trabajamos desde la posturología son niños o adultos con trastornos de aprendizaje, ¿no? Y se tratan exactamente igual que una persona que tenga dolor o que una persona que tenga inestabilidad y mareo. ¿Por qué? Y con esto, a ver, vale, esto lo paso, y en algún momento llegaré a lo que quiero decir. ¿Ven? Esos son los niños. Acá, esto. ¿Ven? Esto. Cuando el sistema tónico-postural funciona inadecuadamente, genera un síndrome, ¿no? Ese síndrome es el síndrome de deficiencia postural. Ese síndrome de deficiencia postural tiene 3 formas clínicas: la muscular o osteoneuromuscular, la pseudovertiginosa y la cognitiva, ¿sí? El problema en las 3 formas clínicas es exactamente la misma. Es una alteración en el procesamiento de la información, en el tronco del encéfalo, en la formación reticular, ¿sí?, que se expresa en las distintas personas en alguna esfera determinada. Es decir, uno puede tener dolor en la ATM, otro puede tener inestabilidad y a otro le puede costar leer o escribir. Es exactamente lo mismo. Uno los va a expresar en una esfera y otro los va a expresar en otra. De hecho, hay un trabajo muy interesante que hizo una fundación, la Fundación de Atilio Ventura, que es de oftalmología del norte de Pernambuco, de Brasil, en donde hizo un screening de estos niños en cuanto a otros síntomas que no tuvieran que ver con lo cognitivo, ¿sí? También refieren dolor de cabeza, también refieren dolor cervical, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que lo expresan especialmente en la esfera cognitiva. Entonces, ¿de dónde va a venir ese problema? ¿No? Un paciente que tiene un dolor en el macetero, ¿sí? Un paciente que tiene un dolor en el macetero. ¿De dónde puede venir ese problema? ¿No? Que tiene una alteración del tono muscular del macetero, ¿no? Y que tiene tanta alteración que le genera dolor. ¿De dónde puede venir ese problema? Del macetero, ¿no? Puede venir del macetero tranquilamente, puede venir del disco, puede venir de cualquier estructura de ahí, perfecto. ¿Y de dónde más puede venir? Un punto gatillo del trapecio haciendo un dolor referido, ¿no? O del ECOM, perfecto. ¿Y de dónde más puede venir? ¿Qué cosa más puede alterar el tono muscular del cuerpo?
cualquier cosa, ¿no? Todas estas cosas que habíamos puesto acá, ¿no? Puede venir del sistema vestibular, puede venir del pie, puede venir, bueno, no vamos a decir el riñón porque ya es demasiado, pero puede venir del ojo, ¿sí? Puede venir de cualquier lado, ¿sí? Lo mismo que un problema en el macetero, un problema del ATM, me puede generar, como decía el doctor Spinazzi, me puede generar una falcitis plantar, una colega allá le dice falcitis plantar, claro, ¿no? Que no es. Un dolor en el macetero, una alteración en la ATM, ¿puede generar un dolor en la planta del pie? Sí, porque está todo junto, toda esta información llega al mismo lugar. Y desde acá se maneja todos los músculos posturales, absolutamente todos. Entonces, sea donde sea el problema y sin ninguna cadena muscular que lo medie, ¿sí? Simplemente el comando de esa neurona, como decía Pamela, que hacen 3 cosas, una de las cosas que hace es controlar el tono muscular, pues puede generar el desequilibrio en cualquier parte. Entonces, cuando yo estoy tratando a un paciente con ATM, ¿le puedo solucionar muchos otros problemas? Sí, claro, porque si ese problema de ATM está generando la alteración de todo el sistema, yo voy a corregir mucho más que lo que estoy corrigiendo realmente, ¿no? Lo que pasa es que yo cojo el DST-MD, ¿no? Los criterios diagnósticos temporomandibulares y analizo eso, ¿no? Entonces, ¿eso me mejora? Claro que sí, pero también me mejoran otras cosas. ¿Ese niño puede leer mejor? Claro que sí, que va a leer mejor. Es algo que nosotros vemos todo el tiempo en el dolor crónico. Una de las cosas que pasa es la falta de atención y la falta de memoria, ¿no? Entonces, le corregimos eso y cambia la función cognitiva. Cambia la función cognitiva. Entonces, a un niño con trastornos de aprendizaje, ¿lo puedo hacer cambiar desde el trabajo? Sí, claro. De hecho, hay algo súper interesante, un artículo, yo creo, no sé qué hora tenemos o cuándo nos echan, pero hay un artículo súper interesante que muestra cómo el déficit o la alteración en la asteriognosia bucal, es decir, se le daban letras cortadas en carrot, ¿cómo se llama? En zanahorias, ¿no? En zanahorias, letras de distintas letras, ¿no? Y entonces se les pedía que reconocieran a través del tacto, la asteriognosia es esa función, ¿no? La de reconocer a través del tacto un objeto y describirlo sin mirarlo. Entonces, ¿cómo predice la alteración en la asteriognosia oral? ¿Cómo predice la alteración en la lectoescritura? ¿Sí? Hay una asociación entre la falta de discriminación sensitiva a nivel oral y la lectoescritura. ¿Sí? Entonces, ¿cómo yo, trabajando desde la boca, puedo corregir otras cosas también que van más allá del dolor en el macetero, ¿no? Le cambia la vida. Mira, contando, ¿no? Florencia Milanese estuvo con Da Silva, ¿no? Hay 2 grandes investigadores en cuanto a los prismas activos allí en Europa. Uno es Orlando Alves Da Silva y otro es Patrick Garcia. Entonces Da Silva siempre cuenta la historia, y esto, bueno, sí, siempre, sí, la cuenta abiertamente, pero esto si no se ponen las cosas que salen por ahí, mejor. Entonces, cuenta, y Patrick Garcia también, cómo Patrick Garcia, que era un oftalmólogo clásico convencional, entró a este mundo de locura. Porque esto, claro, hay que estar un poco loco, ¿no? Y juntarse entre otros locos más, ¿no? ¿Cómo entró en este mundo? El Patrick Garcia tiene un niño ahora grande, en ese momento un niño pequeñito, que tenía trastornos de aprendizaje y no daban pie con bola. Entonces le dicen que hay un oftalmólogo que está medio loco, pero que está en Lisboa y que atiende este tipo de casos. Entonces Patrick Garcia dice, bueno, vamos, ¿no? Vamos a conocer Lisboa, vamos a pasear por ahí y le llevamos al pibe. Claro, le cambió la vida al pibe y a toda la familia, porque el hacer que un niño que tiene trastornos de lectoescritura, que en el colegio le dicen que no puede pasar de grado porque es malo, porque además no se queda quieto, como decía Florencia Milanese, claro, ese niño no se puede quedar quieto. Ese niño tiene tanta irritación en el sistema nervioso central, o como mostraba Pamela, tanta sensibilización central, no lo expresa como dolor, pero no puede estar quieto. No soporta estar quieto, necesita estar estimulado constantemente, como si tuviera hormiguero. Entonces el papá le dice, sentate y lee.
¿no? Entonces el niño, sí, 2 minutos, se sienta y lee, pero en los 2 minutos y medio, sentate y lee, ¿no? Y entonces, claro, cuando tú poniendo esos prismas, poniendo estas cositas en los dientes, poniendo esos estímulos en la planta del pie o haciendo lo que haya que hacer, logras que ese niño se quede quieto, no solo que lea, sino que además entiende lo que lee, claro, es que le cambias la vida. Porque además estos niños lo que tienen de característica es que tienen un coeficiente intelectual de medio a alto, ¿no? Entonces son niños que sufren mucho en la escuela primaria, pero después a nivel universitario, laboral, profesional o lo que sea, son mucho mejores que todos los demás. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienen un coeficiente intelectual de medio alto. Lo que sucede es que están desorganizados, ¿no? Y entonces eso lo puedo organizar desde distintas esferas. 5 minutos. Perfecto. Bueno, no sé si hay algo más para decir. Esto es buenísimo. Pues yo investigo con esto de la plataforma de estabilometría, ¿no? Y yo creo que es un... A mí la posturología, bueno, me gusta por muchas cosas, pero una de las cosas por las cuales me gusta, como alguien planteaba previamente, es por la posibilidad que tiene a nivel de investigación. ¿Por qué? Porque nos permite registrar de manera objetiva, ¿sí? Incluso de largas poblaciones, qué sucede con el sistema postural. Porque la postura, que no hablamos, pero no es estar si yo estoy derecho o no estoy derecho. Al sistema nervioso central le importa nada si yo estoy recto o no estoy recto. No quiere que todos estemos rectos así lindos, no. Le interesa que estemos lo más confortable posible, ¿no? Y predispuestos a la acción. Vale. Entonces, lo que nos permite la plataforma es evaluar de manera objetiva lo que sucede en la persona, independientemente de quién lo mide, porque lo único que hay que hacer es apretar un botón, ¿no? Por eso me especialicé en eso, ¿no? Porque se me da bien hacer así. Entonces, esto es algo fantástico porque este es de un grupo, ¿sí? de Taiwán que hizo una investigación sobre la maduración, porque esto me lo preguntan siempre y yo decía, mira, no tengo la más mínima idea. Pero ahora tenemos la respuesta, gracias a este grupo de investigación. Pues estudian mucho, los japoneses, los rusos, los italianos, los españoles, los franceses, los japoneses mucho. Y los rusos también, pero son un poco más cañeros, porque los rusos dicen que para hacer las mediciones nosotros los tenemos de pie 31 segundos, 6, ¿no? Y los rusos los tienen mínimo 7 minutos, ¿no? Son terribles. Sí, pero para ellos, ¿no? La discusión en estabilometría con los rusos es el tiempo, sí. Bueno, y con otros grupos también, nosotros hemos establecido los 31,6. Entonces, estos lo que hicieron fue medir la evolución. Cogieron niños desde los... ¿No lo tengo acá? Desde los 3 años hasta los 11 años, creo. Hasta los 11 años y adultos, ¿sí? Y entonces evaluaron, ¿no? en cada año cómo evolucionaba la gestión del centro de gravedad. ¿Sí? Entonces está descripto, ¿no? Cuando uno llega, a qué edad uno llega a gestionar el centro de gravedad como un adulto, o de la misma forma cómo va evolucionando esa gestión del centro de gravedad a lo largo de los años. ¿Sí? Es fantástico, ¿no? Y con una N grande, porque tenían una media de unos 20 y pico de individuos por cada rango etario, ¿eh? Es buenísimo. Bueno, yo creo que más o menos, ¿no? Si hay que acabar. Eso, simplemente la idea, ¿no? Como estamos compartiendo este espacio, que me parece fantástico por lo que dije al principio, que de aquí a unos años lo vamos a ver como un momento histórico, porque es un momento histórico para la posturología en Latinoamérica. Es la primera vez que una asociación local hace unas jornadas de posturología como tal. Es cierto que hemos estado en jornadas de otras profesiones, ¿no? Desde hace muchos años, no sé, los podólogos de no sé dónde, los odontólogos de no sé cuánto, ¿no? Hemos estado en muchos eventos, ¿no? Pero que una asociación propia
¿no? de América haga unas jornadas es un hecho histórico literal, ¿no? Y nosotros hemos estado en ese momento. Entonces, por un lado eso, y por el otro, pues que empecemos a pensar, ¿no? O analizar o tratar de ver y de investigar y de objetivar cómo existe otra esfera, ¿sí? Más allá de lo mecánico, que es lo neurosensitivo y neurosensorial. Que de hecho, y claro, tiro la bomba y nos vamos, de hecho, lo neurosensitivo y neurosensorial predomina sobre lo mecánico. Porque es el que le dice al músculo qué es lo que tiene que hacer. El músculo no sabe qué hacer solito, ¿sí? El músculo, pues, hace lo que le dicen, ¿sí? Ese sería otro él, ¿no? Hace lo que le dicen. Lo que le dice Margarita, ¿no? Entonces, bueno, buscar, ¿no? Ver que hay algo que puede ser, la causa puede ser mecánica y la resolución mecánica, y tener una repercusión a nivel neurosensitivo, y otras que pueden ser causas neurosensoriales y que nosotros también las abordamos, ¿no? Y empezar a ampliar y cada vez conocer un poco más de eso, ¿no? Porque se conocen cosas, pero todavía faltan muchas más por conocer, ¿no? Yo creo que, bueno, ahí, ya con eso, más o menos. Sí.